hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Para ello vamos a hablar bajo un tema: de la multitud al compromiso, basado bajo Juan 6, 60, 66 y 67. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar el desarrollo del ministerio de Jesús. En estos evangelios que nosotros tenemos en nuestras manos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar cómo Jesús desarrolla su ministerio. Primer punto: Jesús atrae con gracia, amén, pero no engaña. Hay mucha gente que atrae a la multitud con engaños, creando milagros falsos, creando doctrinas falsas. Atraen a multitud de personas, pero Jesús atrae con gracia y sin engaño a la multitud. Amén. Según estos 4 sinópticos del Evangelio del Nuevo Testamento, demuestra que al principio Jesús predicaba el arrepentimiento y el reino de Dios. Entonces Jesús, al principio de su ministerio, atraía a mucha gente con gracia, pero también demostrando milagros extraordinarios. No solamente milagros extraordinarios, sino también liberaciones de oprimidos. Habían gente oprimida en el tiempo de Cristo y Jesús los liberaba de esa opresión con la palabra de Dios. Y también Jesús hacía milagros. Gloria a Dios, hermano. Jesús hacía milagros. Hoy existirán los milagros. Hay doctrinas que dicen que ya no existe el milagro para estos tiempos. Poder en la sangre de Jesús. Amados amigos y hermanos, en este tiempo hay mucha necesidad en el mundo porque hay mucha gente oprimida, hogares que se están destruyendo, gente están siendo engañados por las doctrinas antibíblicas, personas que están siendo engañadas por revelaciones extrabíblicas. Hay gente que está siendo engañado con doctrinas de extra revelaciones. No tienes revelación, no te han revelado el nombre. Doctrinas raras que hoy, hermano, están rondando a la gente. Y hay mucha necesidad para aclarar todo esto con las Sagradas Escrituras. Jesús, en su inicio de su ministerio, hablaba con gracia la palabra de Dios, pero también hacía milagros. No mentirosos, sino sanaba enfermos realmente. Bendito sea el Señor, hermano. A su nombre, gloria. Entonces, la gente venía porque tenía necesidad. Y Jesús respondía con misericordia. Él mismo decía: misericordia quiero y no sacrificio. La gente venía porque había necesidad. Y Jesús respondía con misericordia. Pero escucha bien, amado amigo. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca engañó como hoy vemos gente que está engañando a miles de personas. Amén, con doctrinas raras, con doctrinas que han surgido en la historia. Aleluya. Nunca dijo que seguirle sería fácil tampoco. Jesús desde el inicio dijo: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. A todos los que venían con necesidad, Jesús lo respondía solucionando sus problemas, pero también le decía que seguirle a Jesús sería fácil. No. Jesús atrae, pero no maquilla el costo. No dice que va a ser fácil. Bendito sea el Señor. Después de aclarar Jesús en su inicio de su ministerio, empieza a entrar al tema que hemos puesto en este día, de la multitud al compromiso. Amén.
La gente viene a Jesús. Gloria a Dios. Porque es una atracción esa palabra de Cristo. Y en esa necesidad Jesús lo ayuda a multitud de personas. Le da alimentación a 4,000. Por otro lado le da alimentación a 5,000 personas. Sana a enfermos. Liberta a los cautivos de demonios. Porque habían hombres y mujeres que estaban enfermos bajo el poder de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Jesús lo liberaba. Y después decía, si ustedes quieren seguirme, quieren comprometerse conmigo, porque han recibido la bendición, han recibido esta bendición, pero ahora si quieren comprometerse conmigo, no va a ser fácil, no es fácil. Entonces entra Jesús al segundo punto de su ministerio. Amén. Profundizar la doctrina. La doctrina es el que va a empezar a separar quienes quieren comprometerse con Jesucristo. Hay mucha gente que sigue a Jesús. Hay mucha gente que le dice, bueno, Jesús, yo creo en Cristo, pero no se comprometen en servirle a Jesús. No se comprometen en seguirle a Jesús. Amén. Entonces Jesús, después de haber demostrado misericordia, después de haber ayudado con gracia y misericordia al pueblo necesitado, porque le dio de comer a 4,000 o en otro lado a 5,000, sanó enfermos, entonces la gente como que empezó a seguir a él. Y ahora Jesús va a empezar a confrontar. Ustedes quieren seguirme, pero les voy a decir que no es fácil seguirme. Tienen que comprometerse, porque no solamente es recibir bendición. Si tú quieres llegar a la vida eterna, tienes que comprometerte. Entonces, ¿cuál es ese de comprometerle? La doctrina. Jesús profundiza, amén, en su enseñanza. Empieza a dar más profundidad en cuanto a la doctrina que él había traído de su Padre, porque Jesús mismo dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, la del Padre. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Entonces, después de haber atraído con gracia, sin engaño, porque los milagros eran reales, la comida que comieron eran reales, los 4,000 varones y los 5,000 varones, todos comieron cosas reales, sin engaño, sin trampa. Amén. Hoy tenemos predicadores que hacen trampa, milagros falsos, milagros mentirosos, para tratar de atraer y llenar su local. Jesús no hacía eso. Jesús no hacía eso. Jesús hablaba la verdad. Y si había que hacer milagros, pues lo hacía con verdad y no con mentira. Después que toda la gente está ahora queriendo seguir a Jesús, Jesús va a empezar a profundizar su enseñanza. Por eso el tema es de la multitud al compromiso. Entonces estamos en su segundo punto de su ministerio de Jesús. En el primer punto, Jesús atrae con gracia y sin mentira, hace milagros y todo eso. Y la gente ve todo esto y empieza a seguirle. Empieza a decir, oiga, este hombre tiene algo de Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa más. Empiezan a seguir de diferentes formas a Cristo. Otros genuinamente porque vieron la mano de Dios en su vida, el cambio y la transformación. Otros miraban en qué termina todo esto. Entonces Jesús, para escoger, para que vea personas que se comprometan con Jesucristo y su palabra, profundiza la doctrina. Y encontramos su doctrina en el capítulo 6 de Juan, donde Jesús, después de alimentar a los 5,000, la multitud lo sigue. Amén. Pero Jesús empieza a cambiar de enfoque. Gloria a Dios, hermano. Ya no habla de pan natural. Se dan cuenta que le dio primero a 4,000 personas pan natural, a 5,000 personas pan natural, real, que fue saciado físicamente. Entonces ahora la multitud le quiere seguir más. Entonces Jesús cambia de enfoque a lo espiritual. Gloria a Dios. Ya no habla de pan natural, habla del pan de vida. Porque dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6:54. Entonces, con esta expresión Jesús, amén, está declarando que no era literal,
Está hablando algo espiritual ahora. Gloria a Dios. Pero esta multitud, según las Escrituras, no entendieron, porque querían bendición sin revelación. O sea, quieren recibir bendición material, sanidad de enfermedades, curaciones, liberaciones. Hermano, todo querían, amén, sin revelación. Todo lo material nomás querían. Y no deseaban algo espiritual. Gloria a Dios, hermano. Amén. Querían bendición sin revelación. Querían milagros sin compromiso. Hay mucha gente que viene a las iglesias y dice, pastor, ora por mí, y el Señor los sana, y desaparecen, hermano. Muchas veces vienen personas con necesidad económica, el Señor los ayuda, y cuando se les ayuda a Dios, se olvidan y se van. Ese tipo de cristianos tenemos actualmente, y no solamente actual. En el tiempo de Jesús también habían ese tipo de creyentes, que solamente querían comer gratis, que solamente querían recibir milagros, que solamente querían bendición material y material, pero no querían comprometerse con Jesús y no querían buscar algo espiritual, algo que haya para vida eterna. Solo querían comer, poder en la sangre de Cristo. Entonces Jesús estaba llevando, con todo eso lo que estamos viendo, amén, a la enseñanza de otro nivel, con esta declaración: el que come mi carne, amén, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No solamente es creer, sino depender totalmente de Cristo. Eso es lo que hace Jesús en su punto 2 de su ministerio. Después de hacer esto, empieza a filtrar con la palabra a los que solo siguen por interés. A mucha gente seguían por interés. Entonces Jesús quería filtrar quiénes eran los verdaderos. Y para filtrar quiénes son los verdaderos, empezó a dar doctrina. La doctrina es el que filtra del falso y del verdadero. El verdadero es el que se queda en la obra de Dios. El falso dice: yo pensé que era algo fácil. Y se van. No quieren comprometerse con Dios. Solamente quieren bendición. No sé si usted ha visto así, hay muchas personas, quieren bendición por acá, quieren que le des parte por acá, por allá, pero nunca se comprometen con la obra de Dios, nunca se comprometen con Cristo. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Entonces, cuando escucharon esta palabra, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, ellos empezaron a decir, todos, la mayor parte, empezaron a decir: dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién podrá sostenerla o soportarla? Con esta expresión de Jesús ocurre algo impactante. No lo entendemos. Es como que están diciendo: no lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando dice: el que bebe mi sangre, el que come mi carne, tiene vida eterna. Y la mayoría que querían seguir a Jesús no lo comprendieron esa enseñanza y empezaron a decir: dura es esta palabra, ¿quién podrá entender? No podemos aceptarlo. Y muchos se fueron. No se fueron por falta de milagros. Había milagros. Jesús hacía milagros. Hasta resucitó muertos. Bendito sea el Señor. Se fueron por la profundidad de la verdad. Se fueron por la profundidad de la verdad. Porque no querían aprender, no querían comprometerse con la verdad. Amén. La palabra es dura, ¿verdad? El que come mi carne, el que bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Cualquiera puede pensar y decir: ¿cómo vamos a comerle? Somos carnívoros, o sea, no. ¿Qué le pasa a este Señor o a este Jesús? ¿Qué es lo que le sucede? Mucho ayuno le ha vuelto loco. Mucho estudio de la vida le volvió loco. Y la gente se fueron muchos porque fueron confrontados con la verdad. Amén. Es que la verdad confronta, hermano. Amigo, la verdad confronta. La verdad confronta. Cuando la verdad viene a tu vida y tú estás chueco, te duele y piensas que te está ofendiendo el predicador. No es así. Porque la verdad confronta al orgullo, a la comodidad, a la religiosidad superficial. Yo creo en Dios, a mi manera, a mi forma. Así no son las cosas. Si tú dices que crees en Dios a tu manera y a tu forma, usted no tiene parte ni suerte en el reino de Dios.
Porque el que quiere entrar al reino de Dios tiene que comprometerse. Tiene que decir: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Más tarde le entenderé. Ahorita no comprendo, pero más tarde entenderé. Amén. Entonces, la verdad confronta al orgullo, al orgulloso. La verdad confronta a la comodidad. Amén. La religiosidad superficial. La doctrina verdadera no solo consuela, también confronta y transforma. Eso es lo que necesitamos, hermano. Que la palabra de Dios te confronte, y no solamente te confronta, sino que te transforme. De que tú seas un hombre y una mujer cambiado por el poder de Jesucristo. Bendito sea su nombre, hermano. A su nombre. Ahora, cuando la gente se iban, por cientos se iban, porque dijeron: dura es esta palabra, no entendemos, así que nos vamos mejor. Jesús se desesperó en retenerlo, como hoy hay gente que retiene a las personas en su iglesia con comida, con regalos. Amén, hermano, para que no se vaya hay que darle algo, una fiestita, no sé, para que no se vaya la persona. No, Jesús no hizo eso. Jesús predicó la verdad y no se puso en la puerta para detenerlo a esa gente. No se puso en medio de camino para detener a esas personas que se estaban yendo, que no querían, hermano, que no querían comprometerse con la palabra de Dios, con Jesucristo. Solamente querían material superficial, querían solamente bendición. Amén. Poder en la sangre de Jesús, hermano. Ahora, y Jesús no lo retuvo. Por favor, no se vayan, no dice, ¿no? Jesús no corrió detrás de ellos diciendo: esperen, lo voy a explicar más suave. No. Amén. Cuando la gente ve en sus propios ojos de Jesús, voltea a donde están sus discípulos y le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:6. Amén. Esto es poderoso. Ningún pastor podría hablar de esa manera porque perdería su sueldo, desaparecería su bendición. Por eso que hay pastores que predican de puro amor. Todo es amor. Amor y amor, por todo lado es amor. Y no hay doctrina para que el pueblo se comprometa y sea filtrado, amén, de lo malo, para que sea trigo verdadero. La palabra es el que filtra para que tú seas trigo verdadero. Dios te llama. Hay 3 llamados para la humanidad. El primer llamado fue a través de Noé. Dios llamó a la salvación a una fiesta inmensa que Dios tiene. La gente no lo quisieron. No quisieron aceptar. Murieron en el diluvio. Se quedó Noé. Amén. El segundo llamado de Dios ahora al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo histórico que ratifica la existencia de Dios. Y Dios le llama. Dice: he preparado toros, mis becerros gordos los he matado, vengan a la fiesta. Nadie quisieron y lo mataron a su hijo, porque dijo: bueno, se respetarán a mi hijo. Pero también dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y lo mataron a Cristo. El no aceptar a Jesús, el no aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y como el Hijo de Dios resucitado por Dios el Padre, usted está rechazando la invitación. Amén. Entonces, el padre de familia dice: estos no eran dignos. Y entonces Israel fue destruido. La mayor parte del pueblo de Israel fue destruido en el año 70. Y un remanente quedaron como Jesús, como los apóstoles, los 120 judíos que se convirtieron al cristianismo, los que se entregaron durante esa travesía de la historia de la iglesia hasta el año 70. Amén. Quedaron un remanente. Y Dios hace último llamado a la humanidad. Según el texto bíblico, en este último llamado están malos y buenos. Pero para entrar a esta fiesta, a esta boda, los invitados tenían que tener un vestido.
vestiduras de novio, amén. Y había entrado alguien a la boda y le dices, y el padre de familia le dice, ¿por dónde entraste? ¿Cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Entonces el padre de familia le dice, atad de pies y manos y echadles al fuego donde es el lloro y el crujir de dientes. Hay 3 llamados para la humanidad según las Escrituras. Estamos en el último llamado, donde están malos y buenos. Dentro del mundo cristiano hay malos y buenos. Amén. Jesús no lo detiene a esas personas que se van diciendo, dura es esta palabra de Cristo ahorita. Hasta aquí ha estado bien, hasta aquí recibía bendición material, hasta aquí me daba de comer gratuitamente, pero ahora empieza a hablar como loco, ya no entiendo, mejor me voy. Hay mucha gente que se van así. Y dentro de las congregaciones hay malos y buenos. Cuando hablamos de malos y buenos, no solamente estamos hablando de los feligreses, sino también de los líderes que se han corrompido en el camino, han perdido el primer amor, ya no pastorean a las ovejas, lo trasquilan ahora a las ovejas. Amén. Entonces cuando Jesús voltea para decir a sus discípulos, si ustedes también quieren irse, pueden irse, y de repente aparece un hombre llamado Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Señor Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Ese es el verdadero discípulo. Esa es la persona que se compromete. No solamente está en la multitud, sino empieza a comprometerse con la verdad. Amén. El que permanece, aunque no todo le sea fácil de entender la palabra, se queda. Gloria a Dios, hermanos. Terminamos con esta pequeña meditación. Hoy día muchos buscan un evangelio cómodo. Muchos cristianos he visto ir solamente a fiestas cristianas, ahí están llenos. Cuando una iglesia empieza a cumplir su aniversario, el pastor invita a todas las iglesias. La gente va por la comida. Amén. La gente va por cosas. Gloria a Dios. Buscan un evangelio cómodo. Le gusta solamente cantar. Le gusta solamente saltar y brincar al son de la música llamado ministerio de alabanza. Ahí están, salte, salte y brinque. Pero la palabra, cuando viene la palabra, se duermen. No hay un compromiso a la palabra de Dios. Hay cristianos sin cruz. Amén. Muchos cristianos hoy buscan un evangelio sin cruz. ¿Qué es eso de un evangelio sin cruz? La cruz representa sufrimiento, padecimiento, pruebas, lucha. La cruz tipifica todo eso. Y hay cristianos que no quieren seguir a Jesús con pruebas y luchas. Qué lindo estar en la iglesia, cantar y saltar, pero cuando viene la prueba y la lucha, se van. Ese tipo de cristiano tenemos hoy en este mundo. Amén. Hoy día hay muchos que buscan un evangelio sin negación. Niéguese a sí mismo, dice Cristo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Compromiso. No esté solamente como multitud. Comprométese con Dios. Si quiere ser parte del reino de Dios. Aleluya. Entonces, hoy la pregunta de Jesús sigue vigente. A través de mi transmisión sencilla, modesta, la pregunta de Jesús sigue vigente. ¿Y cuál es esa pregunta de Jesús? ¿También tú te vas a ir o te vas a quedar? Muchos han estado aquí y ya se fueron. Muchos han estado mirándonos, no sé si miraban qué va a hablar. Y cuando vieron que estoy hablando la palabra, se fueron algunos. Amén. Entonces la pregunta de Jesús sigue vigente actualmente, para ti y para todos. ¿También tú te vas a ir? Cuando la palabra te incomode, cuando la doctrina te confronte, cuando Dios te pida más,
¿qué harás? ¿Te irás como la multitud? Amén. ¿O dirás como Pedro? Señor, no entiendo todo, pero me quedo contigo porque solo tú tienes vida eterna. Si tú dices, Señor, no entiendo todo, pero me quedo contigo, vamos a hacer una oración para que Dios te ayude y nos ayude también. Aleluya. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Señor, danos un corazón de discípulo verdadero. No solo que te siga por bendición, sino que permanezca por convicción. Que amemos tu verdad, aunque nos confrontes, aunque nos llegue esa palabra dura en nuestra vida. Y que nunca podamos retroceder y permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido tu gracia, tu misericordia en este día. Amén. Amados, Dios los bendiga, Dios los guarde. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Gracias por seguir y compartir. Gracias por tocar la pantalla. Gracias por dar me gusta. Dios los bendiga, Dios los guarde. Conmigo será hasta otro día. Amén.